Capítulo 4. Primera línea sí. Ash hizo una mueca, sus oídos zumbaban por el estridente aullido. Aunque la expresión horrorizada de Aurora le hizo sentir lástima por el tipo de hielo, incluso si lo estaba volviendo loco. Ella no parecía entender que él tampoco quería seguir esa rutina. Ella se agitó frenéticamente en sus brazos tratando de escapar de Ash. Un par de garras afiladas azotaron su mano, dejando rasguños en el dorso de su mano. ¿Te quedarás quieto? Ash lo regañó. Aurora prestó poca atención a la reprimenda y continuó retorciéndose, haciendo que Ash gemiera por dentro. ¿Por qué tuvo que hacer esto más difícil de lo necesario? Aurora gritó de nuevo, haciendo que Ash se irritara aún más. Solo podía imaginar lo que estarían pensando todos los demás en el otro centro Pokémon. Esperaba que en cualquier momento un oficial de la liga llamara a la puerta y lo detuviera por abusar de sus Pokémon. Aurora, tienes que tomar tu antibiótico. Ash servía. El tipo hielo se agitó aún más ante la mención de la palabra, lo que obligó a Ash a agarrar a Bullpix aún más fuerte para evitar que escapara. Ash maldijo en voz baja por un dolor agudo en su brazo. El entrenador hizo una mueca mientras examinaba las marcas rojas en su brazo dejadas por los dientes. ¿Me acabas de morder? Ash jadeó, incapaz de creer que Aurora lo hubiera atacado. Apenas podía creer que su alegre Bullpix se hubiera convertido en un desastre frenético por algo tan trivial como tomar un antibiótico y definitivamente no podía creer que ella lo hubiera mordido. Ella había recurrido a huir de él, esconderse de él y rechazar la medicina. Pero morder no había sido algo a lo que hubiera recurrido anteriormente. Esto fue un nuevo mínimo incluso para ella. Si te dejo ir y te acuesto en la cama, ¿tomarás el antibiótico? Ash negoció, esperando que Aurora aceptara el trato. Razonó que si le daba un poco más de libertad, ella tomaría el medicamento de buena gana y se comportaría con su madurez habitual. Y hasta ahora parecía estar funcionando. Aurora dejó de retorcerse y miró a Ash con sus ojos azul cielo, aparentemente considerando el trato. El tipo hielo gimió y cedió, aparentemente reconociendo la derrota. Ash sonrió, la soltó y la dejó en la cama. Mira, esto no tiene por qué ser nada difícil. Extendió la mano hacia su mochila y sacó un frasco de medicina junto con una jeringa oral. En el momento en que él quitó los ojos de ella, Aurora saltó de la cama, aterrizó en el suelo con un ruido sordo y se sumergió debajo de la cama. Ash no. Aparentemente, no se podía confiar en Bullpix. Desearás haberme escuchado si contraes una infección. Un resoplido divertido resonó desde el otro lado de la habitación. Ash miró a Orión, quien observaba la batalla de voluntades mientras devoraba las croquetas restantes en su plato de comida. ¿No viste a Orión enloquecer por el antibiótico? Se quedó quieto y tomó la medicina. Exclamó Ash, señalando el tipo de fuego mientras miraba a Aurora debajo de la cama. Orión meneó la cabeza, alardeando de su logro ante su compañero de equipo con la esperanza de convencerlo de que saliera de debajo de la cama. Aurora gruñó en respuesta. Ella no estaba cediendo en el tema. Ash metió la mano debajo de la cama y extendió la mano para agarrar a Aurora. El tipo hielo lanzó una débil corriente de aire frío en la cara de Ash en respuesta. El entrenador farfulló y se sacudió la nieve de la cara. Bien, sea así, no voy a pelear más contigo. Ash aceptó. El irritado entrenador refunfuñó en voz baja. Si el tipo hielo estaba lo suficientemente sano como para salir corriendo, se había curado lo suficiente como para no necesitar más el antibiótico. Al menos así intentaba racionalizar su decisión en su cabeza. Gruñó algunas quejas más en voz baja mientras guardaba el medicamento en su mochila y cerraba la bolsa. Ash rápidamente cambió de tema y se concentró en el plato de comida vacío de Orión. Solo había dos cosas que les impedían salir de Pewter City. Aurora no tomaba su medicina y Orión terminaba su comida. Orión había terminado su comida y Ash había terminado de intentar convencer a Aurora de que tomara su antibiótico. Parecía que estaban listos para partir, lo cual era bueno porque la caminata al Monte Luna sería larga. Cuanto antes pudieran comenzar el viaje a través de las cuevas abandonadas de Arceus e infestadas de Zubat, mejor. Haga clic, haga clic, haga clic. Ash jugueteó con el estuche de su placa mientras miraba el emblema brillante dentro del estuche. Estaba ansioso por decirlo menos. Por muy bonita que fuera Pewter City, no había querido pasar una semana entera en Pewter. Terminó todas las compras posibles que pudo hacer, no había mucha gente con quien luchar y no había mucho que visitar en Pewter City ya que ya había visitado el museo de Pewter City. 5, 6, 16, 24, Nahuel.
Había atado todos los cabos sueltos que tenía en Peuter después de llamar a su madre para informarle de su progreso en su viaje y llamó al profesor Oak para agradecerle por enviarle la MT para WTAM. Ciertamente apreciaba que la gente en casa pensara en él. El don del profesor Oak había demostrado ser uno de los factores decisivos en su batalla con Brock. Aparte del gimnasio y el museo, no había mucho en Peuter City. No hace falta decir que no sucedía nada interesante en la pequeña ciudad. Lo más cercano que tuvo a la emoción fue ver que $1.400 habían sido acreditados en su cuenta bancaria luego de vencer a Brock. En su mayor parte, sus días consistían en mirar televisión y hojear el Pokédex mientras esperaba que la enfermera Joy terminara sus tratamientos diarios en su equipo. La enfermera Joy le había informado que Aurora y Orion habían sufrido fracturas al enfrentarse a los Pokémon de Brock. Incluso con las grandes dosis de restauración completa y células Ditto administradas que redujeron el tiempo de recuperación en un 75%, todavía les tomó 3 días a los huesos de Aurora y Orion solidificarse y recuperarse. Teniendo en cuenta la magnitud de las lesiones de su equipo, no se sorprendió. Aurora recibió costillas rotas porque Onix la inmovilizó contra la barrera del gimnasio y tuvo fracturas compuestas en sus patas delanteras. El esternón y las patas delanteras de Orion se rompieron por la colisión con Riorn y tuvo que recibir puntos para reparar las laceraciones recibidas al luchar contra el Riorn de Brock. El resto de la semana la pasó haciendo estiramientos ligeros y trotando con Aurora y Orion una vez que sus huesos se restablecieron y recuperaron el movimiento. La enfermera Joy le había ordenado a Ash que hiciera ejercicio con su equipo para ayudarlos a recuperar sus fuerzas y definitivamente estaba dando sus frutos. Si bien aún no tenían toda su fuerza, habían recuperado aproximadamente el 90% de su fuerza. A menos, por supuesto, que hayas contado la loca carrera de Aurora para evitar tomar su antibiótico como una hazaña representativa de su recuperación. Ash miró por la ventana. Anhelaba aire fresco, espacios abiertos, y la adrenalina que la aventura le provocaba había pasado demasiado tiempo desde que había experimentado alguna de esas cosas. Anhelaba encontrarse con rivales para luchar y visitar nuevos lugares. Se sentía como un PJ atrapado en una jaula. Si no fuera por la compañía de sus amigos, se habría aburrido muchísimo. Ketchum, Ash Ketchum. El entrenador se animó al oír su nombre y miró hacia la recepción del centro Pokémon. La enfermera Joy le estaba indicando que se acercara al mostrador. Ash saltó de su asiento y trepó al mostrador, tropezando consigo mismo en el proceso. ¿Sí? La enfermera Joy señaló la bandeja que estaba sobre el mostrador. Acabo de terminar mi revisión de tus Pokémon, están en perfectas condiciones y listos para funcionar. Ash sonrió y recogió las Pokéballs de la bandeja para sujetarlas a su cinturón. Gracias, enfermera Joy, murmuró, inclinando su gorra hacia el médico. De nada, pero por favor, la enfermera Joy hizo una pausa por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Intenta tener más cuidado. Haré lo mejor que pueda. Brock realmente hizo un gran trabajo con mis Pokémon. Comentó Ash. Sus tipos de rock son bastante brutales. La enfermera Joy sonrió amargamente. Es un buen hombre y tiene buenas intenciones, pero puede ser duro con sus rivales. Supongo que ese es su trabajo. Sí, supongo, respondió Ash. Por supuesto que es mi trabajo, intervino una voz masculina. Unos pasos pesados anunciaron la presencia de otra persona. Ash se giró para ver el origen de la voz y los pasos. Se tambaleó hacia atrás por la sorpresa. Brock era la última persona que esperaba ver. El líder del gimnasio de Peuter City les dedicó una brillante sonrisa tanto a él como a la enfermera Joy. Después de todo, soy el líder del gimnasio de Peuter City, mi trabajo como líder del gimnasio es probar las habilidades de un entrenador y asegurarme de que sean dignos de competir en la conferencia Índigo. Algunos novatos podrían odiarme ahora por maltratar a sus Pokémon. Pero si realmente lo piensas, les estoy ahorrando muchos problemas en el futuro. Es mejor que aprendan lo duras que pueden ser las batallas Pokémon desde el principio para que no aprendan esa lección cuando sea demasiado tarde. Brock se defendió. Imagínese en qué tipo de problema podría meterse un entrenador en la conferencia Índigo si sus Pokémon no estuvieran preparados para batallas intensas, no sería bonito. La expresión de Ash se suavizó ante la explicación. No consideraba a Brock un luchador sucio de ninguna manera o incluso una mala persona después de enfrentarlo en el gimnasio Peuter. Pero el partido aún dejó a Ash preguntándose por qué Brock fue tan duro. El tono con el que Brock se dirigió a Ash fue impasible en el mejor de los casos y amargo en el peor.
La personalidad estoica de Brock lo hacía parecer indiferente a pesar de que su personalidad alegre después de la batalla decía todo lo contrario. Era una extraña paradoja, pero ahora su fría fachada en la batalla tenía mucho más sentido. La fachada de Brock era una prueba realizada para ver si un entrenador podía soportar la intensidad de las batallas Pokémon. Una dosis de realidad que atemperó las visiones idealistas de los jóvenes entrenadores al recordarles lo que a menudo podrían ser las batallas Pokémon. Los ojos de Ash se dirigieron a la enfermera Joy mientras el médico alcanzaba 2 Pokéballs en un instante. «¿Supongo que estás aquí para esto?», preguntó, extendiendo los orbes rojos y blancos para que Brock los viera. La líder del gimnasio asintió y tomó los orbes de su mano. «Bueno, ahora que lo mencionas, podría estar aquí por otra razón, definitivamente agradecería la compañía si estás libre esta noche». Brock se desmayó. «Mi respuesta es la misma», respondió la enfermera Joy con un dejo de irritación en su voz. «Ya dije que no». «¿Solo cena?», Brock suplicó, con desesperación en su voz. «No», repitió la enfermera Joy, con más fuerza que antes. «¿Qué tal una película?», preguntó Brock, juntando sus manos y arrodillándose en el suelo. «No», respondió la enfermera Joy, incluso más severamente que las 2 primeras veces. Ash se encogió y apartó la mirada por vergüenza hacia el líder del gimnasio. Le dolía ver al estoico líder del gimnasio convertirse en un desastre hormonal y arrastrarse ante la enfermera Joy para una cita. Quizás ahora era un buen momento para irse. Cuando se dio vuelta para irse, un niño entró corriendo al centro Pokémon y chocó con Ash. Él gruñó, lanzado hacia atrás por la colisión antes de aterrizar de espaldas con un ruido sordo. El entrenador gruñó numerosas quejas en voz baja mientras se ponía de pie y se sacudía el polvo. ¿A qué se debió todo eso? Lo regañó, demasiado irritado por la imprudencia del chico como para permanecer en silencio. El niño gimió mientras se sentaba y se sacudía. «Lo siento mucho, es que tengo prisa. Necesito a mi hermano de inmediato». Jadeó, aparentemente incapaz de recuperar el aliento. Ash se estremeció mientras miraba al chico, lo reconoció inmediatamente por su conversación con él en el vestíbulo del gimnasio Peuter. El cabello castaño puntiagudo y los ojos entrecerrados eran difíciles de olvidar debido a lo inusuales que eran los rasgos. «¿Tu hermano, eh?», repitió. «¿Quién es tu hermano?». Ash notó que el niño miraba a Brock, quien todavía parecía estar adulando a la enfermera Joy. El entrenador de Pueblo Paleta gimió mentalmente. Había sido una pregunta estúpida, una pregunta realmente estúpida. El parecido familiar era obvio. «Brock, necesito hablar contigo». El niño llamó al distraído líder del gimnasio, con urgencia en su voz. «Dame un segundo, actualmente estoy haciendo planes para esta noche». Brock resopló, despidiendo al chico. El niño gruñó algo en voz baja y se acercó a su hermano con un teléfono de color naranja quemado en la mano. «Mira Brock, esto no es un juego, esto es muy importante», declaró, usando un tono de voz más contundente mientras se acercaba furioso al líder del gimnasio y lo alejaba del mostrador. La conducta de Brock volvió al hombre estoico con el que Ash había luchado en el gimnasio al notar la urgencia de su hermano. «Está bien, tienes mi atención». «¿Qué está pasando, Forrest?». Ash tomó nota del nombre del niño mientras seguía observando la conversación entre los hermanos. A juzgar por el comportamiento frenético del niño, algo grande se estaba desarrollando. Sin embargo, Ash todavía no podía entender lo que estaba sucediendo. Pero tenía que ser increíblemente importante. «¿Dejaste tu Pokégear en el gimnasio?», dijo Forrest antes de hacer una pausa momentánea para recuperar el aliento. «Papá llamó y dijo que debías devolverle la llamada inmediatamente». Agitó el dispositivo frente a la cara de Brock. Esta vez, el líder del gimnasio tomó el dispositivo de Forrest y deslizó la pantalla táctil, haciendo que la pantalla brillara con una luz tenue. «¿Para qué? ¿Hay una emergencia?», preguntó Brock, con un toque de preocupación notable en su voz. «No lo sé, todo lo que papá me dijo fue que necesitaba decirte que lo llamaras inmediatamente». Forrest respondió. Brock tocó la pantalla táctil y marcó un número antes de disculparse y dirigirse al rincón más alejado de la sala de espera. Ash contuvo la respiración, esperando escuchar la conversación. Si bien normalmente no escuchaba a escondidas la conversación de alguien, no quería quedarse al margen. Si había algún tipo de problema, Ash sentía que necesitaba ofrecer una mano. Brock estaba demasiado lejos para distinguir los detalles de la conversación, pero las pocas palabras que Ash escuchó le provocaron un escalofrío. Lance, museo, evacuado, herido, muerto, cohetes, movilizarse, ¿había escuchado todo eso correctamente?
¿Su mente le estaba jugando una mala pasada? ¿Estaba imaginando cosas? Cientos de otras preguntas sobre la situación pasaron por su mente. ¿Había reunido la liga un grupo de trabajo? ¿Había más ciudades en peligro? La gran cantidad de preguntas en su mente le hizo girar la cabeza. Su razonamiento le dijo que había escuchado correctamente la conversación. Ash sintió que su corazón daba un vuelco al darse cuenta repentina de cuán terrible era realmente la situación mientras su mente repetía la palabra más importante pronunciada por Brock. Coet es la organización que la enfermera Joy y Tobias enfatizaron que Ash debía evitar y declararon que no respetaba la vida estaba en Pewter City. Más allá de eso, no estaban trabajando desde las sombras, como la enfermera Joy y Tobias afirmaban que solían hacer. El equipo Rocket estaba organizando un ataque descarado para que lo viera toda la región. Los ojos de Ash ardieron con resolución mientras agarraba la Pokéball y la Luxury Ball sujetas a su cinturón. Su equipo no era el más fuerte del mundo, pero él nunca viviría consigo mismo por quedarse al margen. Iba con Brock, ya sea que el líder del gimnasio quisiera su ayuda o no. Ash se negó a ser un espectador cuando su región y la ciudad de Pewter estaban bajo asedio. Lance no se habría mantenido al margen, los Shodai no se habrían mantenido al margen y su padre ciertamente no se habría mantenido al margen. Miró a Brock mientras finalmente colgaba y se acercaba a Forrest. Vuelve al gimnasio, quiero que te asegures de que tus hermanos menores se queden adentro y los mantengan a salvo. Esta es una de esas veces en las que hablamos de que tendrás que ser tú quien se haga cargo, papá y la mayoría de los demás. Nuestros grupos de trabajo están actualmente en el Monte Moon y me dirijo al museo para manejar la situación allí. Necesito que cuides a los más jóvenes. Ash notó que las expresiones de Forrest imitaban el comportamiento de su hermano. Sí, respondió con un débil susurro. Brock se acercó a su cinturón, desabrochó una Pokéball y se la entregó a su hermano. Lleva a Geodude contigo, dudo que el equipo Rocket esté deambulando por Pewter si están en el museo. Pero nunca se sabe. Ash apretó los puños, la mención del grupo confirmó sus sospechas. Bien, corre si puedes. Pero si te atacan y no puedes escapar, déjales que se queden con él. No te contengas. Brock respondió con una sonrisa. Forrest sonrió y asintió rápidamente con la cabeza a su hermano antes de correr hacia la puerta. ¿Entonces el equipo Rocket está aquí en Pewter?, murmuró Ash, dirigiéndose al obvio Donpan en la habitación. Brock se volvió para mirar a Ash y asintió. Se ha emitido un toque de queda en Pewter City, se recomienda a todos los residentes y viajeros que permanezcan en sus casas. Lo hemos enviado a través de las redes celulares. Ash miró su Pokénaz. En la pantalla aparecía un texto con letras mayúsculas. Aparentemente, Brock no había estado mintiendo. Ash debe haber estado demasiado absorto en sus pensamientos para notar el timbre de Pokénaz. No sé cuáles son sus planes de viaje, pero le desaconsejaría viajar hasta nuevo aviso debido a la presencia del equipo Rocket en el área. Reuniré un grupo de trabajo para manejar la situación en el museo. Brock recitó. Esperamos que el asunto se resuelva lo antes posible. Ash puso los ojos en blanco ante el discurso enlatado y sacudió la cabeza. El único lugar al que voy es al museo, afirmó sin rodeos. Brock levantó una ceja ante el comentario. No, este es un asunto de la Liga Pokémon. Reuniré un grupo de trabajo y me encargaré de tonterías, intervino Ash, interrumpiendo al líder del gimnasio. Escuché lo que dijiste acerca de que tu papá y la mayoría de las fuerzas estaban en el Monte Luna. Puede que no pueda hacer mucho en la pelea, pero tiene que haber una manera en que pueda ser de alguna utilidad. Puedo. No te quedes sentado y no hagas nada. Es demasiado, respondió Brock. ¿Demasiado peligroso? Ash interrumpió de nuevo, su voz exudaba frustración. No estaba bajo la ilusión de que barrería a todo un escuadrón Rocket y a su comandante, pero podría hacer una contribución incluso si fuera tan pequeña como servir como explorador o hacer guardia sobre los Rockets derrotados. ¿No crees que no sé lo peligroso que es? Me presenté en el centro Pokémon de Meridian City después de que fuera atacado por miembros del equipo Rocket, tengo una buena idea de lo que son capaces de hacer. 3 agentes rebeldes lograron para casi destruir un centro Pokémon, imagina lo que podría hacer un grupo de miembros organizados del Team Rocket. Es por eso que siento que necesito ayudar, por pequeña que sea, podría decidir el resultado de la incursión. No estoy pidiendo liderar la redada, solo quiero ayudar. Brock se frotó la barbilla mientras pensaba y dejó escapar un gemido ahogado, dándose cuenta de que no iban a convencer a Ash de que abandonara su posición. Está bien, pero hay varias condiciones, cedió el líder del gimnasio. Primero, Brock levantó su dedo índice.
Su nombre no será publicado en los medios. Para todos los efectos, usted no estuvo en la misión. Su participación se considerará información clasificada y no debe contarle a absolutamente nadie los eventos que sucedieron en el museo. No quiero correr el riesgo de que te conviertas en un objetivo. Ash asintió con la cabeza. Le gustó la primera condición. Lo mantuvo fuera de problemas con el equipo Rocket y, lo que es más importante, lo mantuvo fuera de problemas en casa. Cuanto menos supieran Delia y el profesor Oak sobre su participación, mejor. Segundo, continuó Brock, levantando un segundo dedo. Quiero que te quedes conmigo durante la incursión, a menos que te indiquen lo contrario. Las incursiones de la liga no son una batalla. Las incursiones son impredecibles, tienes poco tiempo para reaccionar y un error puede significar la muerte para ti o tu equipo. Ash asintió nuevamente, verificando su reconocimiento de la condición. Brock levantó un tercer dedo. Por último, debes escuchar tanto mis instrucciones como las del grupo de trabajo. Si te decimos que te vayas, debes hacerlo inmediatamente. No importa lo que esté sucediendo, si te damos una orden, se espera que lo hagas. Obedecer. ¿Se entienden estas condiciones? Sí, lo es, respondió Ash con la mayor confianza. Bien, afirmó Brock. Te informaré de camino al museo. Necesitamos alcanzar al grupo de trabajo. El líder del gimnasio le indicó a Ash que lo siguiera mientras se dirigía hacia la salida del centro Pokémon. Ash sintió una oleada de adrenalina correr por sus venas, haciendo que su cuerpo temblara por una combinación de ansiedad y emoción. Se uniría oficialmente a una incursión de la liga. Ahora sería el mejor momento para informar a tus Pokémon lo que está pasando y prepararlos para la incursión. Agregó Brock mientras se detenían afuera del centro Pokémon. Ash desabrochó las bolas que contenían a Aurora y Orión de su cinturón. Un manto de luz carmesí envolvió a sus amigos cuando fueron liberados de sus Pokéballs. El entrenador respiró hondo para calmar sus nervios y cerró los ojos mientras buscaba las palabras adecuadas. Un suave empujón de Orión hizo que Ash retrocediera ante el intenso calor que irradiaba el tipo de fuego. Incluso con él mojando su melena, el caballo generó una cantidad sustancial de calor. Orión meneó la cabeza, reconociendo la expresión concisa de Ash e indicando que estaba listo para apoyar a su entrenador. Aurora ladró a Ash y lo miró con expresión preocupada al notar la ansiedad de Ash. Aurora rozó la pierna del entrenador y le gritó. Ash sonrió. Agradeció la compañía de sus amigos. Tenemos trabajo que hacer, ayudaremos a la liga con una misión. Recuerden el museo del que les hablé, aparentemente ha sido atacado y es nuestro trabajo detenerlo. ¿Están ustedes dos? Aurora asintió y expresó su aprobación con un ladrido estridente. Ash se rió entre dientes, tenía un voluntario. Orión golpeó el suelo con sus cascos y resopló, liberando una nube de brasas en el aire. Debería haber sabido que el tipo fuego nunca retrocedería ante un desafío. Entonces nos uniremos a Brock y su equipo para acabar con la amenaza. Ash explicó, deteniéndose momentáneamente. Tengan cuidado, muchachos. Esto no será como nada que hayamos encontrado hasta ahora, esta misión con la liga tiene consecuencias. Un error podría costarnos muy caro. El entrenador omitió la parte que Brock había añadido sobre la posibilidad de que murieran durante la redada. Prefería no pensar en eso e imaginara que su equipo tampoco quería pensar en eso. Además, los tres ya sabían en lo que se estaban metiendo. Se dirigían al frente. Muy bien, estamos listos, dijo Ash, mirando a Brock. El líder del gimnasio asintió. Devuelve tus Pokémon hasta que comencemos la incursión, necesitarán su fuerza para la incursión. Brock instruyó. El líder del gimnasio le indicó a Ash que lo siguiera. Movámonos. Ash frunció el ceño al ver el museo a lo lejos. Quería que sus Pokémon vieran el museo, pero esta no era la circunstancia en la que quería que vieran el lugar. No parecía el mismo lugar. Las ventanas estaban agrietadas o rotas, la entrada principal estaba manchada de hollín debido al fuego o la explosión, y una barricada de cinta policial impedía que la gente se acercara al lugar. Al notar la llegada de Ash y Brock, un grupo de entrenadores, 2 hombres y una mujer joven, corrieron hacia ellos. Ash les dio una mirada. Su mente poco a poco reconstruyó quién y qué estaba mirando. Los agentes tenían aproximadamente la edad de Brock, aunque la mujer parecía ser más joven que Brock, y cada uno tenía uniformes blancos debajo de sus chalecos plateados. El equipo táctico y el uniforme de gala eran obsequios, los entrenadores eran agentes de la liga. Brock le dio al equipo un gesto de asentimiento para reconocer su presencia, lo cual rápidamente respondieron con un asentimiento propio.
Ash notó que la mirada del grupo se fijaba en él, obviamente cuestionando por qué Ash estaba con Brock incluso si no lo decían en voz alta. Eso hizo que Ash se sintiera incómodo, por decirlo menos. Sabía que era joven, pero dudaban tanto de él. Él está conmigo, dijo Brock, su tono reflejaba confianza en su decisión. Puede que no parezca gran cosa, pero está listo. Los agentes miraron a Brock con escepticismo. Era obvio que todavía no lo creían en absoluto. ¿Informe de estado? Brock cuestionó, esperando cambiar de tema y terminar su conversación mayoritariamente silenciosa. La mujer dio un paso adelante. Llegamos aquí tan pronto como pudimos y montamos una barricada. Los Pokémon Rangers lograron evacuar a algunos de los heridos que lograron escapar del museo. Transportamos a los heridos al centro Pokémon en Viridian City ya que algunas de las heridas no parece que puedan ser tratados aquí en Pewter. Dijo en un tono profesional. Si nos guiamos por su comportamiento y cadencia, ya había hecho esto antes a pesar de su apariencia más joven. Informe de bajas. Hicimos que un par de Alakazam escanearan el lugar y enviamos a algunos Gengar al museo para explorar el lugar. De la cantidad de heridos que recuperamos y la información recopilada por los Pokémon, estamos buscando al menos 15 heridos y al menos 5 muertos. Uno de los hombres respondió, su cuerpo temblando levemente. Parecía un poco nervioso, tenía las pupilas dilatadas y su cuerpo temblaba de vez en cuando. Brock apartó la mirada por un momento y maldijo en voz baja, su fachada estoica se rompió por un momento. Podría haber sido peor. Afortunadamente, no había tantos visitantes en ese momento y el personal del museo logró evacuar el lugar antes de que el equipo Rocket pudiera dañarlos. Creemos que las lesiones y muertes son el resultado de las explosiones iniciales. Cuando el equipo Rocket entró al museo. La agente explicó, ofreciendo el poco consuelo que podía dadas las circunstancias de la situación. Brock se recompuso y puso su fachada estoica una vez más. Muy bien, el lugar ha sido explorado, ¿verdad? Sí, 2 veces, respondió el segundo agente masculino. Las manchas oscuras bajo sus ojos le dieron a Ash la impresión de que no había dormido mucho. La mayor parte de la actividad del equipo Rocket parece estar en el corredor oeste del museo. ¿El corredor oeste? Brock repitió, casi como si estuviera cuestionando la información. El líder del gimnasio se frotó la barbilla mientras pensaba. Interesante. Murmuró en voz baja. Esa es la exhibición espacial, ¿no? Comentó Ash. Los agentes de la liga asintieron. Sí, entonces ahí es donde los atacamos. Respondió Brock. ¿Cuál es el número de personas para esta misión? Tendremos un grupo de trabajo de 8, sin incluirte a ti y al niño. La agente respondió mientras señalaba a otro grupo de agentes de la liga que se encontraban más lejos en la distancia. Tenemos 5 entrenadores ASE, se señaló a sí misma, a los 2 hombres del grupo y a otros 2 hombres que estaban al otro lado de la barricada. Y 3 guardabosques. Hizo un gesto a los individuos restantes. Movilicen todas las fuerzas, vamos a entrar. Brock ordenó. Los agentes de la liga asintieron. Ya escuchaste al hombre, vámonos. Gritó la mujer. Obviamente ella era la oficial de mayor rango del grupo. El entrenador de ASE hizo un gesto al resto de las fuerzas de la liga. Los otros agentes respondieron corriendo para unirse al grupo. Al igual que el primer grupo, los otros agentes de la liga miraron a Brock al ver a Ash, a lo que Brock respondió asintiendo. No les tomó mucho tiempo concentrarse en sus órdenes, que tenían prioridad sobre la presencia de Ash. ¿Cuáles son nuestras órdenes? Preguntó uno de los hombres del otro grupo de agentes de la liga. Ash notó las manchas oscuras debajo de sus ojos. Ahora que lo notó, todo el grupo parecía cansado. Estamos movilizando al grupo de trabajo, vamos a entrar. Brock respondió. El rostro del hombre se volvió solemne. ¿Cómo vamos a manejar esto? El hombre respondió. Los rodearemos y cortaremos sus rutas de escape. Si no podemos someterlos por nuestra cuenta, mantendremos la línea hasta que lleguen refuerzos. Brock respondió. El líder del gimnasio señaló el frente del museo. Quiero que los agentes tomen la parte delantera del edificio. Señaló el extremo oeste del edificio. También quiero que otro grupo llegue directamente al corredor oeste. Brock le hizo un gesto a Ash y señaló el ala este del edificio. Vamos a entrar por la parte de atrás. El líder del gimnasio hizo una pausa por un momento para recuperar el aliento después de transmitir una serie de órdenes ininterrumpidas. Los 3 equipos convergerán en el ala oeste del museo y encerrarán a los Rockets. ¿Alguna pregunta? Ash asintió y miró a su alrededor, aparentemente el grupo de trabajo tampoco iba a decir nada.
Todos parecieron entender la situación y el plan de ataque. Brock respiró hondo. Manténganse a salvo, instruyó. El líder del gimnasio señaló el museo. El tiempo corre, movámonos. Ash frunció el ceño. Mantenerse al día con Brock estaba demostrando ser toda una tarea. El líder del gimnasio estaba unos buenos 5 o 6 pasos por delante de Ash, y la distancia entre ellos parecía estar creciendo. La distancia desde la barricada hasta la parte trasera del museo era mucho más larga de lo que Ash imaginaba. Se tambaleó hacia adelante, obligándose a continuar a pesar de que sentía sus pulmones como si hubieran sido prendidos fuego por un Charizard. Brock le había dejado unirse a la redada, y Ash estaba seguro de que Distortion no le iba a dar a Brock una sola razón para cuestionar esa decisión. El entrenador encontró un segundo aire al notar lo cerca que estaban de su destino. Brock levantó una mano para indicarle a Ash que se detuviera antes de lanzarse hacia la pared del edificio y apoyarse contra ella. El entrenador hizo lo mismo y se apoyó contra la pared de piedra del museo. Brock se asomó por la esquina a la derecha y le indicó a Ash que lo siguiera. La costa está clara, declaró Brock. Ash corrió hacia el líder del gimnasio y siguió sus pasos, imitando sus movimientos. Brock se acercó a su cinturón para coger sus Pokéballs. Presionó el botón en el frente de los orbes, haciendo que las esferas se expandieran al doble de su tamaño. Envía tus Pokémon, prepáralos. Brock instruyó. Ash no dudó en obedecer y tomó tanto la Aurora Luxury Ball como la Pokéball de Orión. Presionó el botón en el frente de los orbes, liberando inmediatamente el tipo fuego y el tipo hielo de la éstasis. Aurora y Orión miraron a su alrededor y le lanzaron a Ash una mirada perpleja. Estamos a punto de comenzar la incursión. Prepárense muchachos, quiero que neutralicen cualquier cosa que perciban como una amenaza para mí, Brock o las fuerzas de la liga. No me importa cómo lo hagan, simplemente háganlo. Ambos Pokémon se animaron y dieron un suave gruñido de reconocimiento. Ash dirigió su atención a Brock y miró las gruesas paredes de piedra del museo. De repente, se dio cuenta. No había ninguna puerta a la vista. ¿Cómo exactamente iban a entrar al museo si no había puertas o puntos de entrada como una ventana en la parte de atrás? ¿Estás listo?, preguntó Brock. Sí, pero ¿cómo vamos a entrar al museo sin ninguna entrada? Ash respondió con aire de escepticismo. Brock se rió entre dientes. Estamos haciendo nuestra propia puerta. Un destello de luz de color rubí brilló en la Pokéball en la mano de Brock antes de que una criatura con forma de roca emergiera del orbe y pisoteara con sus rechonchas patas. Ash reconoció la masa viva de tierra y sonrió. Eso ciertamente funcionaría. Golem, necesitamos una apertura, dijo Brock, señalando la fachada de piedra del museo. Golem apretó los puños y empujó un brazo rechoncho hacia adelante. Un devastador gancho de izquierda conectó con el edificio de piedra, provocando que la pared se agrietara. Fragmentos de roca se desprendieron de la pared y volaron por el aire. Ash se llevó una mano a la cara para protegerse de los pequeños trozos de roca que caían a su alrededor. Golem siguió su primer golpe con un gancho de derecha. La abolladura en la pared causada por los golpes de Golem se hizo más grande. Más polvo y escombros se desprendieron de la pared por el golpe, lo que obligó a Ash y Brock a protegerse de los fragmentos de roca. Golem lanzó sus puños hacia el cráter de la pared y desató una ráfaga de golpes sobre el punto débil de la pared. Cada golpe golpeó la pared y arrancó más piedra hasta que no quedó nada más que un montón de guijarros, polvo y trozos de mortero. Golem levantó los trozos de pared y casualmente los arrojó a un lado, despejando un camino para caminar. Brock asintió con la cabeza al tipo de roca en señal de aprobación antes de atravesar el claro. Ash hizo lo mismo. Ash miró a su alrededor, inspeccionando rápidamente sus alrededores. Lo primero que notó fue que la habitación estaba oscura, aunque no pudo determinar cuánto de eso se debía a que sus ojos necesitaban un cambio para adaptarse. Lo segundo que notó fue la temperatura de la habitación. Hacía frío y no solo un escalofrío fuerte, sino más bien un frío que le helaba los huesos. Fue un escalofrío similar al de entrar en una hielera. Mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, Ash notó lo grande que era la habitación. Era al menos del tamaño del laboratorio del profesor Oak, y el diseño de la habitación se parecía mucho al laboratorio de Oak. Sus ojos se fijaron en varios mostradores de la habitación llenos de papel, equipo de laboratorio e incluso algunos fósiles encima de los mostradores. ¿Un laboratorio, tal vez? Definitivamente tenía sentido. Los tubos de ensayo, las máquinas, el papel y los fósiles respaldaron la suposición junto con la temperatura de la habitación. También recordó que el profesor Oak le había contado algo sobre los exámenes de fósiles que se realizaban en salas con temperatura controlada.
Dejó esos pensamientos a un lado y volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Lo último que Ash quería era que un miembro del equipo Rocket lo tomara desprevenido porque no estaba prestando atención. Vislumbró a Brock señalando a su golem, lo que provocó que el tipo de roca los siguiera al interior de la habitación. Ash hizo lo mismo y le indicó a sus Pokémon que los siguieran a la habitación. Brock señaló a Orión. Necesitamos sus llamas. Brock articuló. Necesitamos tus llamas para ver. Ash susurró lo suficientemente fuerte como para que el Ponytail lo escuchara. Orión relinchó en reconocimiento. Radiantes chispas anaranjadas cobraron vida alrededor del cuello de Orión y se convirtieron en volutas de llamas. Ash entrecerró los ojos por el cambio de luz. Le llevaría un momento volver a acostumbrarse a la luz. Brock usó la luz proporcionada por las llamas de Orión para acercarse a los papeles en el mostrador. ¿Qué son? Susurró Ash, rompiendo el silencio de la habitación. Registros, respondió Brock lacónicamente, continuando examinando los documentos más a fondo. Los científicos estaban realizando pruebas con fósiles y tomando notas de sus hallazgos. Brock giró la cabeza inesperadamente y miró hacia la puerta. Ash sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho, notando la repentina concentración del líder del gimnasio en la puerta. Aparentemente, Brock no era el único que estaba obsesionado con la puerta. Las orejas de Aurora temblaron antes de tensarse y gruñir a la puerta. ¿Qué ocurre? Murmuró Ash. Brock hizo un gesto cortante frente a su garganta. Apaga la luz, alguien viene, articuló Brock. Dile a tu Pokémon que se ponga a cubierto. Ash sintió un nudo en su garganta. Apaga las llamas, Orión, tembló el entrenador de Pueblo Paleta. Necesito que tú y Aurora encuentren un lugar donde esconderse. El tipo fuego obedeció la orden, haciendo que la habitación se llenara de oscuridad nuevamente. Los ojos de Ash se abrieron como platos. Estaba desorientado y no podía ver nada, pero escuchó pasos. Brock jaló a Ash por el cuello hacia él y detrás de una de las piezas del equipo de laboratorio. Te lo digo, escuché algo allí. Una voz masculina sonó desde el otro lado de la puerta. Será mejor que esto sea bueno. Respondió una segunda voz, más irritada. El pomo de la puerta se sacudió y la puerta crujió al abrirse. Dos hombres vestidos de negro con una insignia R carmesí adornando el frente de sus uniformes entraron a la habitación. Ambos miraron el enorme agujero en la pared creado por los golpes de Golem y el hombre de la izquierda buscó a tientas un comunicador sujeto a su cinturón. Brock miró a Golem que se alzaba en las sombras del rincón más alejado de la habitación junto a Orión y Aurora. El líder del gimnasio asintió hacia el escarpado Pokémon y le susurró una orden a Ash. Prepararse. Brock y Golem salieron de sus escondites y cargaron contra los miembros del equipo Rocket, tomándolos con la guardia baja. ¿Cómo diablos llegaste aquí? Los gruñidos exclamaron. Era una pregunta estúpida dado el enorme agujero en la pared, pero Ash no los culpó. Se sorprendieron. La mente humana no reaccionó bien en una crisis. Golem bajó su hombro y corrió hacia su oponente con una velocidad que Ash no sabía que tenía el tipo Roca. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Golem se estrelló contra él con un crujido repugnante y lo inmovilizó contra la pared. La radio del hombre cayó al suelo con un ruido sordo. Brock hizo lo mismo y embistió al miembro restante del equipo Rocket contra la pared. El gruñido se desvaneció en su cabeza al golpear la pared con un ruido sordo. Ash miró los cuerpos inertes con una pizca de preocupación en su rostro. Incluso si fueran criminales, todavía esperaba que no lo fueran. Ash obligó a su mente a otra parte. No quería pensar en esa posibilidad. No llevaría a ningún lado bueno. Seguramente habrá más de ellos, susurró Brock. Ten cuidado, lo más probable es que nos apunten tanto como a nuestros Pokémon. Déjales tenerlo. Ash asintió de mala gana mientras salían por la puerta hacia un pasillo poco iluminado. El entrenador sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. Examinó los rasgos del pasillo con sus ojos. No era muy diferente a la entrada del pasillo del museo, aunque las otras dos puertas en el pasillo lo pusieron un poco ansioso. ¿Habría más Rockets esperándolos en las otras habitaciones? Brock soltó varias Pokébolas más de su cinturón y envió varios Pokémon más, varios de los cuales le eran extraños. Reconoció a Arion e incluso a Kabutops, pero no estaba familiarizado con el dinosaurio bípedo con cabeza puntiaguda ni con el fornido cuadrúpedo con cabeza en forma de escudo. Sin embargo, no fue el misterioso Pokémon el que exigió la atención de Ash. Fueron las enormes formas de Onix y una forma plateada aún más grande de la serpiente lo que llamó su atención.
Las serpientes solo podían caber en el edificio acostándose agachadas y aún así su tamaño lo hacía encajar perfectamente. Con Pokémon tan grandes respaldándolos, no había duda de que detendrían al equipo Rocket. Cuídanos la espalda. Brock murmuró a su equipo. Ash señaló las puertas del pasillo. ¿No deberíamos comprobarlos? Él articuló. Armarios de servicios públicos. Brock articuló una respuesta, señalando los carteles al lado de las puertas. Ash dejó escapar un suspiro de alivio al saber que había 2 lugares menos que despejar, lo que significaba que podían concentrarse en el pasillo. El entrenador de Pueblo Paleta siguió a Brock por el pasillo. Reconoció el pasillo ahora que miró las puertas al final del pasillo. Si bien había visto el pasillo desde el otro lado de las puertas, reconoció el área de todos modos. El laboratorio estaba restringido al público, pero vio al personal del museo entrar y salir del pasillo durante su recorrido por el museo. Brock señaló a los hombres que estaban parados frente a las puertas y asintió. El rayo confuso de Aurora podría resultar útil aquí. Articuló. Ash asintió ante la sugerencia, a pesar de su vacilación interna sobre el uso de las advertencias de Tobias sobre la técnica. Dejó las advertencias a un lado, no tuvo tiempo de debatir la moralidad del riesgo involucrado con Confuserai. Aurora lo había usado 2 veces sin repercusiones. Además, la sugerencia parecía bastante lógica. Si las ilusiones pudieran derribar a un Onix, serían más que suficientes para manejar a una persona y si el poder de la técnica fuera limitado no causaría mucho daño. Uno de los hombres gritó desde el final del pasillo cuando Ash y Brock entraron hacia los destellos de luz que se asomaban a través de las pequeñas ventanas de las puertas batientes. ¿Quién va allá? El Riorn de Brock gruñó y pisoteó sus piernas, enviando un poderoso temblor a través del suelo que derribó a todo el escuadrón de centinelas sobre sus espaldas. Intruso. Uno de los hombres exclamó presa del pánico mientras buscaba una Pokéball. Aurora, Confuserai, afirmó Ash. Y reducirlo un poco. El tipo de hielo emergió de las sombras y se hizo visible al entrar en los rayos de luz. Aurora miró fijamente a los ojos del hombre antes de permitir que sus ojos cambiaran de color a un rojo amenazador. ¡No! El hombre siseó aterrorizado. Ash se encogió cuando el hombre cayó al suelo con un ruido sordo. Aurora le gruñó al hombre y admiró su obra. Ash le sonrió al tipo de hielo en señal de aprobación. Brillantes destellos de luz desviaron los pensamientos de Ash del gruñido aterrorizado y del rayo confuso de Aurora. Varias ratas con pelaje color canela les silbaron a Ash y Brock. Maten a los intrusos. Los gruñidos Rocket ordenaron antes de irrumpir por la puerta y salir corriendo, probablemente para advertir a los otros gruñidos en el edificio. Las ratas se abrieron y mostraron sus afilados colmillos. El Raticate tomó a Ash con la guardia baja, saltando hacia él con intención asesina. Ash saltó fuera del camino, evitando por poco sus colmillos, solo para que los otros 2 se abalanzaran sobre él también. Llamas de color naranja brillante cobraron vida y una mancha naranja interceptó a los atacantes. Orión los derribó con una rápida patada en la cabeza antes de dirigir su ira hacia el primer intento de asesinato. El tipo fuego empujó un casco en la cara del Raticate, enviando a la rata volando contra una pared. Orión pisoteó el suelo y raspó el suelo con sus cascos. Orión estaba inquieto y irritado, claramente como resultado de su situación. No se estaba tomando muy bien con los atacantes de Ash. Más feroces roedores cargaron contra Ash y se abalanzaron sobre el entrenador. Golem, intercepta. Exclamó Brock. Golem le lanzó un puñetazo a uno de los atacantes y arrojó a la rata contra una pared con un fuerte golpe. La roca viviente lanzó un segundo gancho de derecha contra un segundo Raticate en el aire, haciéndolo caer por el suelo. Movimiento. Juró haber visto movimiento en las sombras de la habitación. Ash se giró para ver a un Raticate solitario saltando desde las sombras hacia él. Ceniza. Brock exclamó presa del pánico. Ash se estremeció y levantó los brazos en un patético intento de protegerse, solo para que la rata quedara atrapada en una prisión telequinética. Aurora, preocupada, miró al atacante con malicia en sus ojos. Aurora le gruñó al intento de asesinato de su entrenador y permitió que sus ojos cambiaran a un color carmesí malicioso. El tipo de hielo brilló con satisfacción cuando la mente de Raticate fue invadida por sus peores pesadillas, dejando al Pokémon convulsionando en el suelo aterrorizado. Aurora le gimió a Ash. Él le sonrió y le levantó el pulgar rápidamente para asegurarle que estaba bien. Su expresión facial se suavizó ligeramente después de ver que él estaba bien, pero todavía estaba tensa después de toda la terrible experiencia. Obviamente no apreciaba que Raticate intentara matarlo.
También notó que Aurora parecía bastante cansada después de usar Confuserai consecutivamente. Después de todo, la técnica era muy agotadora. Gracias, afirmó Ash. Miró a Brock y Golem. A todos ustedes. Orión meneó la cabeza arriba y abajo y rebuznó a Ash, expresando tanto su entusiasmo como su determinación de continuar hacia adelante. Aurora asintió y gritó. Brock negó con la cabeza. No hicimos mucho. De hecho, deberíamos haber reaccionado más rápido ante esos Raticate. Respondió Brock. Ash asintió antes de que su atención volviera a la situación. Unos gritos al otro lado de la puerta llamaron su atención. La batalla estaba lejos de terminar. Más intrusos. Necesitamos detenerlos. Vaya, vaya, vaya. Volver. Gritó Brock, alejando a Ash de las puertas y detrás del cuerpo escarpado de Golem. Las puertas de seguridad se soltaron de sus bisagras y se dispararon hacia adelante. Golem extendió la mano y detuvo las puertas con sus brazos y las arrojó a un lado con poco esfuerzo. Varios Arcanine corrieron hacia el pasillo y gruñeron tanto al entrenador como a los Pokémon. Niveléalos, ordenó Brock. Ash sonrió. Más Pokémon de Brock emergieron de las sombras y cargaron contra sus enemigos. Varios de los Arcanine exhalaron y desataron una llama arremolinada dirigida al Pokémon que cargaba. Kabutops disparó un chorro de agua y Aurora exhaló un débil soplo de aire helado para interceptar las llamas. El vapor llenó el pasillo debido al estancamiento del choque entre el frío y el calor. Riorn avanzó a través del vapor y clavó su cuerno en uno de los Arcanine. El lobo huyó de agonía antes de ser lanzado hacia atrás. El dinosaurio bípedo de Brock y el Pokémon con cara de escudo hicieron lo mismo al bajar la cabeza y embestir a otros dos Arcanine. Orión saltó al combate cuerpo a cuerpo y atacó al Arcanine que había sido derribado por Riorn y los otros Pokémon que cargaban. Ponyta acabó con cada uno de los lobos con una rápida patada en la cabeza con sus patas delanteras, dejando a cada uno de los Arcanine inconsciente. Orión se lanzó hacia adelante y entró en la habitación de delante para ayudar al equipo de Brock a ahuyentar a los Arcanine restantes. «Movámonos», gritó Brock. Con sus Pokémon manteniendo ocupados a sus posibles atacantes o habiéndolos despachado directamente, Brock avanzó hacia la habitación contigua y le indicó a Ash que siguiera su ejemplo. La estatua de Haruko estaba allí para recibirlos junto con innumerables miembros del equipo Rocket acompañados por decenas de Raticate, Arcanine y Golbat. Los gruñidos gritaron una orden demasiado familiar. «Detén a los intrusos». Ash mantuvo la distancia suficiente de Brock para que no se convirtieran en objetivos fáciles. Miró a Aurora que estaba a su lado. No se molestó en decir nada sabiendo que ella ya sabía sobre los enemigos y optó por señalar a los enemigos. Aurora inhaló aire en sus pulmones y exhaló para desatar una gélida ráfaga de aire frío sobre los Pokémon que el equipo Rocket ordenó reducir sus filas. Docenas de Raticate y Golbat quedaron retorciéndose en el suelo por el repentino frío que les provocó el Freesedry de Aurora. El Golbat restante arrojó trozos de lodo a Ash, Aurora, Brock y Golem. Golem golpeó el suelo con sus puños y rompió un largo trozo de piso para formar una pared improvisada para proteger a Brock y Ash. Los ojos de Ash se abrieron ante la impresionante hazaña solo para quedar asombrado por una segunda sorpresa. El ácido del lodo devoró el suelo en cuestión de segundos. Tomó nota mental de no dejar que la suciedad lo tocara a él o a su Pokémon. Golem arrancó trozos de suelo de la barricada improvisada y arrojó el suelo contra el escuadrón de soldados del equipo Rocket. Los Pokémon y los hombres que los comandaban huyeron presas del pánico, con la esperanza de evitar ser golpeados y aplastados. Varios de los gruñidos y sus Pokémon se vieron incapaces de huir y fueron golpeados por los escombros. Gemidos de agonía y gritos aterrorizados tanto de Pokémon como de hombres resonaron por la habitación. Ash sintió que se le revolvía el estómago. Ser aplastado no era una forma agradable de morir. Se compadeció de las personas y de los Pokémon que tuvieron la mala suerte de sufrir ese destino. «Aurora, nieve en polvo», gritó Ash, cambiando su mente a su próximo plan de ataque para evitar que su mente divagara hacia la desesperación. Aprovechando el caos y la confusión, Aurora disparó ráfagas de aire frío al Golbat que huía. Los tipos venenosos que tuvieron la mala suerte de ser golpeados chillaron de agonía por el frío. Mientras Aurora estaba distraída con el Golbat, un Raticate masivo cargó contra el tipo hielo y mostró sus colmillos. Golem retumbó hacia Aurora solo para que varios Arcanine atacaran tanto a Golem como a Brock, lo que obligó a Golem a ponerse a la defensiva para protegerse a sí mismo y a su entrenador. Aurora esquivó a su enemigo, evitando por poco el destino de ser destrozada por los enormes colmillos del Raticate.
El tipo hielo apuntó una ráfaga de aire frío al Raticate que cortó el costado de la rata. Raticate siseó en agonía. Los Pokémon no estaban destinados a que el aire superenfriado tocara su piel. Una masa de piel ennegrecida era visible donde el aire frío de Aurora la había cortado. Aurora no se estaba conteniendo, iba a matar. Los vientos helados de Aurora no solo causaban molestias, sino que las ráfagas provocaban daños instantáneos en los tejidos y casos graves de congelación. Aurora exhaló una vez más, esta vez golpeando a la rata en la cabeza para bajarla. Estuvo a punto de regañar al tipo hielo por usar fuerza excesiva, pero la lucha de Brock y Golem con el paquete de Arcanine tomó prioridad. El entrenador maldijo en voz baja. Los tipos de fuego eran lo peor que podía afrontar Aurora. Afortunadamente, Orión llegó al lugar para ayudarlos. Ash miró a Golem, que comenzaba a sentirse abrumado. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Lo que le faltaba al equipo Rocket en habilidad lo compensaban con creces con números. Los otros Pokémon de Brock estaban preocupados con sus propias batallas, intentando limpiar la habitación de Arcanine, Raticate y Golbat. Golem se tambaleó hacia atrás después de que varios lobos chocaran contra él al mismo tiempo. El tipo de roca lanzó un puñetazo a uno de los Arcanines solo para que el gancho de derecha saliera completamente desviado. Golem gruñó y saltó frente a otro Arcanine que estaba a punto de arrojar una llama para proteger a Brock de las llamas. La roca escarpada recibió la explosión de frente y arrancó más piso para que actuara como escudo. Ash solo podía imaginar lo difícil que era para Golem proteger a su entrenador y repeler al Arcanine al mismo tiempo. Golem no pudo seguir luchando para siempre. Tendría que actuar y darle apoyo a Brock. Justo cuando iba a dar órdenes a su equipo para ayudar a Brock, un enjambre de Golbat descendió sobre ellos. Ash apretó los dientes de dolor. Sentía que sus tímpanos iban a explotar y si las reacciones de sus Pokémon eran una indicación, estaban sufriendo tanto como él. Miró al Golbat, ni siquiera parecía que estuvieran haciendo nada más que girarlos en círculos en el aire. ¿Por qué demonios sentía que su cerebro iba a explotar? Orión expresó su irritación con el Golbat con un relincho y raspó el suelo con sus cascos con agitación. El tipo de fuego resopló, liberando carbones anaranjados radiantes de sus fauces que causaron que varios Golbat sisearan de agonía. Aurora hizo lo mismo con una ráfaga de aire frío que congeló sus alas y envió al Golbat al suelo. Ash exhaló un suspiro de alivio. Lo que sea que estuvieran haciendo los Golbat se había detenido. Orión se lanzó por el campo de batalla, golpeando con sus cascos al desorientado Golbat. Ash hizo una mueca al ver la sangre que quedaba en los cascos de Ponyta al pisotear el Golbat. ¿Los había matado? El mero pensamiento le revolvía el estómago. Ash maldijo en voz baja al ver más Pokémon entrando a la habitación liderados por una docena más de miembros del equipo Rocket. El equipo Rocket también tenía algunos trucos más bajo la manga. Además de refuerzos de Arcanine, Raticate y Golbat, el equipo Rocket estaba incorporando a Ekans a la pelea. Ash apretó los dientes y se agachó para esquivar una bola sombra que zumbaba hacia él. «Hay demasiados», exclamó Ash. «Retroceder». Brock gritó en respuesta. «Mi equipo y yo podemos manejar esto, solo necesito que salgas de aquí». Ash frunció el ceño. Odiaba dejar atrás a Brock, pero dadas las circunstancias, retirarse parecía ser la única respuesta. Había muchos más miembros del equipo Rocket esperándolos de los que podía imaginar. «Onix, Helix, ahora», exclamó Brock. Aparentemente, Brock tenía un último as bajo la manga. Las serpientes retumbaron hacia adelante destrozando las paredes al salir del pasillo. Los gruñidos del equipo Rocket entraron en frenesí al ver a los enormes gigantes entrar en la refriega. Los refuerzos de Brock habían llegado y no demasiado pronto. Debe haberlos estado guardando para obtener una ventaja psicológica. Brock quiere que retrocedamos. Elimina tantos como puedas en el camino de regreso y sígueme. Instruyó Ash, avanzando hacia el pasillo por el que habían entrado al vestíbulo principal. Orión se envolvió en llamas y corrió por la habitación, arrasando con cada enemigo en su camino con Flame Charge. Aurora, luchando contra el cansancio, disparó ráfagas de hielo y nieve a sus enemigos. Una horda de Raticate y Ekans avanzó hacia Ash y su equipo a instancias de los gruñidos del equipo Rocket. «Al pasillo». Ash gritó, haciendo un gesto a sus Pokémon para que lo siguieran. Ash corrió hacia el pasillo con sus Pokémon cubriéndolo desde atrás con andanadas de carbón caliente y vientos gélidos dirigidos a sus enemigos. Fuertes silbidos desde arriba llamaron su atención. El entrenador refunfuñó en voz baja. Más Golbat. Los murciélagos volaron hacia la salida, cortando su ruta de escape.
Ash miró a su alrededor frenéticamente. Estaba rodeado. Raticate lo flanqueaba por detrás y Golbat bloqueaba la salida delante de él. Ash hizo una mueca y saltó fuera del camino de un Raticate atacante. Orión le golpeó la cara con un casco para noquearlo y arrojó ceniza caliente a varias de las otras ratas que atacaban para repelerlas. Un olor a azufre llenó el aire que hizo que a Ash se le llenaran los ojos de lágrimas. Se giró y vio un charco de lodo derritiéndose en el suelo de mármol. Ash sintió que su corazón se hundía y miró hacia arriba. Más trozos de lodo cayeron hacia él y su equipo. Aurora, nieve en polvo. Él ordenó. Aurora gritó y disparó una gran ráfaga de viento contra la masa que caía. Al entrar en contacto con el aire frío, la baba se congeló y eliminó la amenaza que representaba. Orión disparó una nube de brasas contra el enjambre de Golbat que redujo su número y Aurora disparó ráfagas de aire frío contra Raticate y Ekans que los perseguían para reducir su número. Se volvió para mirar la carnicería que se estaba desarrollando. Antes de que su mente pudiera procesar la información, Ash cayó al suelo con un ruido sordo. Algo pesado lo estaba inmovilizando contra el suelo. Barras afiladas perforaron la piel de su pecho. Un rostro gruñón se encontró con el suyo y le gritó repetidamente. Los ojos de Ash se abrieron al reconocer a su atacante al instante. El entrenador luchó contra el Arcanine con todas sus fuerzas y miró a su equipo. Aurora y Orión parecían estar en la misma situación que él. Ash sintió que su fuerza disminuía cuando la criatura mucho más fuerte lo dominó. El entrenador gritó de agonía. Un dolor agudo se apoderó de su hombro derecho, a pocos centímetros de su cabeza. La sangre goteaba desde su hombro hasta el suelo. Luchó para que el tipo fuego lo soltara, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. ¿Iba a morir? Varios aullidos fuertes resonaron por todo el museo y una mancha blanca se dirigió hacia Arcanine. Aurora saltó hacia el atacante de su entrenador con odio vehemente en sus ojos y hundió sus dientes en el cuello del Arcanine. El Arcanine aulló de agonía y liberó a Ash de su agarre. Arcanine se sacudió violentamente para intentar sacudirse a Aurora sin éxito. Aurora desafiantemente apretó con más fuerza el cuello de Arcanine, restringiendo su tráquea. Arcanine gruñó y cargó hacia una pared, amenazando con estrellarla contra la pared. Aurora liberó a Arcanine de su agarre en el último segundo, lo que provocó que Arcanine se detuviera para evitar por poco estrellarse contra la pared. De repente, una poderosa patada conectó con el costado de Arcanine. Un fuerte chasquido salió de las costillas de Arcanine, lo que le hizo aullar de agonía. El lobo se volvió para enfrentar la nueva amenaza. Un manto blanco de energía envolvió a Orión cuando chocó contra el Arcanine de cabeza y lo estrelló contra la pared. Los ojos de Ash se abrieron como platos. ¿Orión había descubierto cómo usar Skull Bash? Ciertamente parecía que sí. Su forma todavía era descuidada, pero dominaba los principios básicos del ataque. Parecía ser capaz de generar el campo de energía necesario para la técnica. Arcanine gruñó a Aurora y Orión. Aurora respondió con un gruñido y se abalanzó sobre Arcanine nuevamente. Arcanine esquivó a Aurora solo para que dos rápidas patadas conectaran con su cráneo. El tipo de fuego se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo. Sin mostrar piedad, Aurora se abalanzó sobre el lobo por tercera vez y le hundió los colmillos en el cuello para restringir su tráquea. En cuestión de segundos, Arcanine quedó inerte, ya sea por la inconsciencia o por la muerte directa. Ash no podía decirlo y no estaba seguro de querer averiguarlo. Con la amenaza neutralizada, Aurora corrió hacia Ash y le dio un codazo en el costado con la nariz. Orión hizo lo mismo y miró a su entrenador con una mirada ansiosa. Aurora se puso aún más frenética al ver la sangre goteando de su hombro y le gimió a Ash. Estoy bien, aunque ese Arcanine realmente me hizo daño en el hombro. Aurora gruñó ante la mención del tipo fuego. Miró al lobo con desdén. Si las miradas pudieran matar y siempre que el Arcanine no estuviera ya muerto, Aurora lo habría matado instantáneamente. Ash intentó sentarse. Sus ojos se abrieron y sintió que las lágrimas inundaban sus ojos. Incluso el más mínimo movimiento hacía que su hombro se sintiera como si hubiera sido apuñalado con cientos de cuchillos ardientes. El dolor era casi insoportable. No puedo levantarme. Ash se vio obligado a salir. Aurora y Orión se acurrucaron más cerca de Ash y se apoyaron contra él. Se dio cuenta de su plan casi de inmediato y colocó sus brazos sobre ellos. Ash hizo una mueca. La mitad de su cuerpo se sentía como si estuviera tocando una estufa y la otra mitad se sentía como si estuviera expuesta a un clima bajo cero. El entrenador se puso de pie tambaleándose y apretó los dientes. Al parecer, su hombro no fue la única parte de su cuerpo que resultó herida.
Sentía el pecho como si estuviera magullado o contusionado. Gracias, farfulló Ash, mirando a su equipo. Orión expresó su apoyo con un relincho y Aurora hizo lo mismo con un aullido agudo. Su mente volvió a Brock. No pudo evitar preguntarse qué estaba pasando con la velada. Volvió su atención a la batalla en curso y sonrió ante lo que vio. Los números del equipo Rocket estaban disminuyendo y las fuerzas de la liga habían atravesado las líneas enemigas. La marea había cambiado tan pronto como Onyx y Steelix entraron en acción. Solo su mera presencia pareció infundir miedo en el equipo Rocket, que no tenía respuesta para las enormes serpientes. Sus meros rugidos acaban con grupos enteros de Pokémon y gruñidos del equipo Rocket. El equipo Rocket parecía estar retirándose y las fuerzas de la liga empujaron al ejército de fuerzas del equipo Rocket hacia el corredor oeste. Ash levantó las manos en celebración. Fue una decisión muy estúpida y su cuerpo decidió recordarle que fue una decisión estúpida después de que lo hizo. Se agarró el hombro e hizo una mueca, haciendo todo lo posible por no gritar de dolor. Imaginó que iba a necesitar que le cosieran el hombro, aunque ese no era el mayor problema. El mayor problema era que la herida de su hombro no dejaba de sangrar. Tendría que tratar la herida, aunque para ello necesitaría un lugar seguro donde no fuera probable que lo emboscaran. Ash miró hacia el final del pasillo y recordó el laboratorio. Necesito que ustedes dos me ayuden a ir al laboratorio al que entramos cuando él llegó aquí. Instruyó Ash. Miró a Orión. Ilumina el camino, ¿quieres? Está bastante oscuro aquí. La melena de Orión volvió a la vida con un rugido después de haberla empapado antes de ayudar a Ash a levantarse. Ash parpadeó varias veces, esperando que sus ojos se acostumbraran al cambio de iluminación. Una vez que sus ojos se acostumbraron, arrastró los pies por el pasillo. Aurora se apoyó contra Ash, sirviendo como una patética excusa como muleta. Ella apenas medía la altura de sus rodillas. Apreció su apoyo de todos modos. Le tomó un tiempo a su lento ritmo, pero finalmente llegó al laboratorio y se sentó en el suelo de la habitación. Ash se estremeció. El suelo estaba frío. Ash tiró su chaqueta al suelo y se arrancó parte de la camiseta para envolverse el hombro. Enrolló la tela alrededor de la herida de la mordedura para mantener la presión sobre la herida con la esperanza de detener el sangrado. Afortunadamente, parecía estar funcionando. La envoltura no era una solución permanente, pero sería suficiente hasta que pudiera ir al centro Pokémon y tratar la lesión adecuadamente. La redada le había costado mucho. Se sentía más agotado que nunca en toda su vida. Se preguntó cuánto de eso se debía a la pérdida de sangre y cuánto se debía simplemente a la desaparición de la adrenalina. Aurora empujó la mano de Ash y lo miró. La chica de hielo inclinó la cabeza con curiosidad, casi como para comprobar cómo estaba. Ash le dedicó una débil sonrisa. Cansado, si eso tiene algún sentido. Él murmuró. Orión raspó el suelo con sus cascos con impaciencia y resopló. Apuesto a que te gustaría estar ahí afuera ayudando a la liga, ¿eh? Ash se rió. Orión rebuznó en acuerdo, revelando su pasión por el combate cuerpo a cuerpo. Ash respiró hondo y suspiró. Yo también, admitió. Sangre, matanza, caos, guerra. Lo había visto todo. Había visto heridas devastadoras y muerte. Había visto lugares que ninguna persona debería ver jamás. Gran parte de ello atormentaría sus sueños durante un tiempo. Había experimentado altibajos emocionales. Temía la derrota y había sido testigo de una victoria. Se preguntó cuántas de esas mismas emociones pasaron por la mente de su padre y cuántas de esas experiencias soportó su padre cuando participó en redadas de la liga. El entrenador sintió que se le pesaban los párpados solo de pensar en ello. En cuestión de segundos, el mundo entero se quedó a oscuras. Un relincho irritado lo devolvió a la conciencia y un toque frío en su rostro lo despertó sobresaltado. Orión y Aurora le dijeron con visible preocupación. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ash refunfuñó. Todo el ataque se repitió lentamente en su mente y el dolor punzante en su hombro le recordó sus heridas. Miró frenéticamente a su alrededor. ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? Aurora negó con la cabeza y sopló en el suelo para cubrirlo con una fina capa de nieve. El tipo de hielo arrastró su pata a través de la nieve en una línea que parecía muy tosca e hizo un círculo al lado. Ash arqueó las cejas sorprendido. Aparentemente ella podía contar. La inteligencia de Aurora nunca dejó de sorprenderlo. ¿Una hora? Ash preguntó sin estar del todo seguro de qué representaban los símbolos. Aurora negó con la cabeza. ¿Media hora? Preguntó Ash. La del tipo hielo volvió a negar con la cabeza. Ash decidió dar una cifra aún menor. ¿10 minutos? Aurora asintió.
Ash dejó escapar un suspiro de alivio. No había dormido mucho. Ash gruñó de agonía mientras se ponía de pie tambaleándose una vez más. Supuso que la redada tenía que estar llegando a su fin. Las fuerzas del equipo Rocket habían sido abrumadas en el momento en que Brock decidió enviar a Onyx y Steelix al equipo Rocket. Las fuerzas de la liga se habían abierto paso cuando él se retiró para curarse el hombro. Imaginó que la liga probablemente estaba haciendo retroceder a las fuerzas restantes del equipo Rocket o deteniéndolas. Ahora probablemente sería el mejor momento para verificar el estado de la redada e informarle a Brock sobre su lesión. Ash dudaba que tuviera fuerzas para llegar solo al centro Pokémon. Ash hizo un gesto a su equipo. «Vamos», murmuró mientras salía del laboratorio y recorría el pasillo. Orion iluminó el camino mientras Aurora serpenteaba hacia adelante para vigilar las cosas y asegurarse de que no fueran emboscadas. El camino hasta el vestíbulo pareció una eternidad. El vestíbulo estaba mucho más tranquilo que 10 o 15 minutos antes. La única actividad parecía estar en el corredor oeste del museo, donde se había trasladado el campo de batalla. El vestíbulo, sin embargo, estaba prácticamente vacío, además de los cuerpos de los muertos y heridos. Observó que la sala no era tan hermosa como la recordaba cuando visitó el museo por primera vez. Faltaban trozos enteros del suelo, había grietas en las paredes y los cuadros del antiguo canto junto con sus marcos yacían en el suelo junto a los numerosos cuerpos. Ash suspiró al ver a los muertos y heridos. No pudo evitar sentir una punzada de culpa. Se habían extinguido vidas. La liga y su propio equipo habían matado a Pokémon. Pero, peor aún, se habían perdido vidas humanas. Sabía que los soldados del equipo Rocket no habían dudado en intentar matarlo a él, a su equipo, a Brock y al equipo de Brock. Pero aún así no pudo evitar sentir remordimiento. Ash deseó que todo hubiera terminado de otra manera. Muchos de los miembros del equipo Rocket no parecían mucho mayores que él. Tenían mucha vida por delante, pero eligieron un camino que los llevaba a la muerte y la destrucción. Lo enfermó. ¿Por qué habían elegido los caminos que tenían? ¿Fue por el dinero? ¿Fue por el poder? ¿Fue por algún enfermizo deseo de fama, incluso si esa fama estaba en los pasillos de la infamia? ¿Les había prometido un futuro el equipo Rocket? Ash no pudo determinar la razón por la que la gente se unió a la organización. Lo único que sabía era que no era nada nuevo. Los hombres a menudo eran engañados por los supuestos beneficios de la rebelión, el pecado y el crimen, ya que se les prometía alguna gloriosa recompensa a cambio de su participación en ellos. También parecía que a lo largo de la historia humana la naturaleza del hombre había sido la de cometer errores. Y la humanidad parecía gravitar hacia la muerte, la destrucción y el mal. Ash miró la estatua de Haruko Saito y se animó un poco. Supuso que la guerra era una parte inevitable de la vida. Alguien tenía que frenar los avances de los tiranos. Haruko sabía cómo era la guerra mejor que casi nadie. Había estado en el campo de batalla innumerables veces y experimentado los peligros de la guerra. Había visto morir a hombres buenos y malos, había soportado penurias como nadie y gracias a ellas forjó una región. Fue un absoluto milagro que la estatua todavía estuviera en pie, especialmente considerando los escombros de la habitación. Ash lo encontró algo irónico ya que era una imagen precisa de la época en la que vivió Haruko y la historia de su vida. A pesar de la agitación y la destrucción en el mundo que lo rodeaba, Haruko había sobrevivido a todo. Miró a su equipo con su visión periférica. Aurora y Orión parecían igualmente cautivados con las enormes estatuas de bronce, incluso si no estaban necesariamente seguros de lo que eran o representaban. Dicen que este era el equipo del primer campeón, comentó Ash, dándole a su equipo los detalles que anhelaban. Aurora asintió comprendiendo. Orión resopló y pisoteó con entusiasmo. El liderazgo de Tsukine, señaló Ash al Venusaur. El impulso de Tsuru, señaló al Tangrowth. Y el corazón de Chuninsain, señaló a Chansei. Todos ellos fueron fundamentales en la formación de esta región. Un movimiento en su visión periférica llamó su atención. Ash miró hacia el pasillo que conducía a la exhibición de fósiles. Apretó los puños. Habría reconocido el traje negro y la insignia roja en cualquier lugar. Era imposible confundir al equipo Rocket. Al parecer, no se habían solucionado todos los gruñidos de la exposición de entrada. Ash y su equipo estaban a punto de encargarse de eso. A medida que el gruñido se acercaba, notó algunas características distintivas que separaban al gruñido de los soldados de infantería estándar del equipo Rocket. A diferencia de los soldados de infantería anteriores del equipo Rocket, el soldado que entró al vestíbulo era una mujer.
Su figura esbelta, sus mechones rubios rizados y su falda blanca lo delataban. También parecía tener ligeras variaciones con su uniforme del equipo Rocket, la distinción más notable era el sombrero blanco y rojo en lugar del sombrero negro estándar que usaban la mayoría de los soldados. Ella tampoco parecía mucho mayor que él, como mucho solo le llevaba 2 o 3 años. Ash sonrió. La mujer debía haber sido suicida o realmente estúpida. La fuerza de los soldados de a pie del equipo Rocket estaba en los números. Esto sería pan comido. Ash señaló a la mujer para alertar a Aurora y Orión de su presencia, lo que provocó que ambos se tensaran de inmediato. Espera ahí, no irás a ninguna parte. Aurora le gruñó a la mujer y Orión pisoteó el suelo con sus cascos. La mujer saltó hacia atrás casi como asustada, pero rápidamente se relajó y apoyó las manos en las caderas. ¿Sabes? Realmente no deberías sorprender a la gente de esa manera, lo regañó, con un toque de alegría en su voz. Realmente puedes asustarlos. Ash miró a su alrededor con cautela. Esperaba que todo saliera bien. Un gruñido solitario del equipo Rocket no parecía normal. Esperaba algún tipo de emboscada. Deberías tener miedo. Respondió Ash. La joven se rió y agitó la mano delante de su cara, casi como si se estuviera abanicando. Había algo raro en ella. Eso solo puso nerviosos a Ash y su equipo. ¿Es eso así? Preguntó con una pizca de diversión en sus ojos. Era como si ella estuviera jugando con él. ¿Qué estás haciendo aquí? Ash exigió. La mejor pregunta sería ¿qué hace aquí un chico lindo como tú? La mujer ronroneó seductoramente. Quiero decir, ¿detener al equipo Rocket no es un trabajo de hombres? Ash se estremeció ante la respuesta y sintió que su rostro se sonrojaba. ¿Estaba coqueteando con él? Esa no fue la respuesta que esperaba. Los ojos de Ash se abrieron como platos. ¿Se había acercado? Miró la flor que tenía en la mano cuando empezó a brillar. Regresen. Ash exclamó a su equipo mientras saltaba fuera del alcance de un rayo disparado por el dispositivo. Aurora y Orión se alejaron de la explosión de electricidad y respondieron con sus propios ataques. Aurora exhaló una ráfaga de viento arremolinada hacia la mujer y Orión disparó una nube de ceniza ardiente hacia la mujer. Para asombro de Ash, la mujer saltó y giró sobre ambos ataques. Ash apretó los dientes. ¿Acababa de ver lo que creía haber visto? Antes de que pudiera procesar la asombrosa hazaña atlética, un destello de luz carmesí reveló un Pokémon con el que no estaba completamente familiarizado. Algo parecido a un ramo viviente emergió del orbe. Un Pokémon femenino con rosas adornando su cabeza y brazos miró a Orión y a Aurora con sutil hostilidad. Pero Serade, creo que tenemos trabajo que hacer. Afirmó la mujer. Su tono había cambiado de juguetón a una voz mucho más siniestra y calculadora. Semilla de bala. Una ráfaga de proyectiles brillantes salió volando de la boca de Roserade, obligando a Aurora y Orión a ponerse a la defensiva. Orión respondió cubriéndose de llamas y cargando contra su oponente, obligando al Pokémon Ramo a saltar fuera del camino. Aurora miró a su enemigo e intentó atrapar a Roserade en éxtasis. Roserade se apartó del camino y tomó represalias con una siniestra esfera de energía de color gris-violeta. Aurora gritó cuando la explosión la golpeó en el pecho y la arrojó hacia atrás. Aurora gimió cuando la fuerza de la explosión la arrojó contra una pared. Orión relinchó y arrojó una nube de brasas por su boca que chamuscó a Roserade. El Pokémon en flor hizo una mueca por el intenso calor. Aprovechando que Roserade estaba distraída, Orión bajó la cabeza y corrió hacia Roserade con Skull Bash. Orión gruñó mientras chocaba contra Roserade, lanzando al Pokémon en flor al aire. Ash sonrió mientras una orbe rosa brillante zumbaba en el aire y detonaba al golpear al Roserade en el aire. Aurora estaba de nuevo en la batalla. Roserade cayó al suelo con un ruido sordo y cayó sobre las baldosas. El Pokémon en flor fulminó con la mirada a sus oponentes y se puso de pie tambaleándose. Los ojos de Ash se abrieron como platos. ¿Qué tan poderosa era esa cosa? Ningún gruñido del Team Rocket tenía Pokémon tan fuertes. De repente, se dio cuenta. Tal vez no estaba luchando contra un lacayo del equipo Rocket. Quizás estaba peleando con alguien de un nivel superior en la organización. Lo único peor fue el hecho de que su equipo estaba agotado. No pudieron aguantar mucho más. Suficiente. Exclamó la mujer, con frustración evidente en su voz. Ya me divertí bastante y jugué con ustedes tres. Creo que es hora de mostrarles de lo que somos realmente capaces. Roserade se burló de Aurora y Orión. Púas afiladas sobresalían de los brazos del ramo viviente antes de ser lanzadas hacia adelante como dardos. Estar atento. Ash lloró. Su advertencia llegó demasiado tarde.
Las afiladas púas conectaron con sus objetivos y se hundieron en los cuerpos de Aurora y Orión. Levantó las cejas en estado de shock. El ataque no pareció hacer mucho. Aurora, liofilizada. Orión, ascuas. Exclamó Ash. Dos ataques de temperatura opuestos, cada uno de los cuales haría maravillas con su oponente. Si el Pokémon de su oponente fuera del tipo hierba, como sospechaba, no soportaría muy bien los cambios rápidos de temperatura. Ash frunció el ceño. En lugar de esquivarlos, Roserade tomó los ataques de frente y los ignoró como si no fueran nada. Maldijo en voz baja. Roserade era mucho más poderosa de lo que jamás hubiera imaginado. Si las cosas no podían empeorar, Aurora y Orión se tambalearon momentáneamente y cayeron al suelo con un ruido sordo. Ash de repente se dio cuenta de lo que habían disparado a sus cuerpos. Roserade los había envenenado. ¿Esto es todo lo que la Liga Índigo tiene para ofrecer? La mujer se burló. Visitamos una de sus ciudades principales y solo envían a un niño. ¡Qué patético! Ella miró a Ash. Termina con el chico. Roserade sonrió en respuesta. Un olor repugnantemente dulzón flotaba en el aire. Ash tosió por los vapores. Juró que se estaba mareando y aturdiendo. De repente, unas púas afiladas lo golpearon en el pecho. Ash siseó de dolor. Sentía como si su pecho estuviera ardiendo y las llamas se extendieran al resto de su cuerpo. Ash se desplomó y cayó de bruces al suelo. Todo su cuerpo gritaba de dolor y el fuerte impacto con el suelo hizo que su hombro doliera aún más. Su visión estaba borrosa hasta el punto de que ni siquiera podía ver el suelo debajo de él e incluso si pudiera verlo no habría servido de nada. La habitación parecía dar vueltas. Intentó levantarse, pero el dolor también le hacía casi imposible moverse. Escuchó el débil ruido de pasos acercándose. ¿Pensaste que podrías hacerte el héroe y detenerme? La siniestra voz del miembro de Rocket resonó en su oído. Tú y la Liga Índigo no tienen idea de lo poderosos que somos. Cada día, el equipo Rocket se vuelve más y más poderoso. Hoy le mostramos a Peuter nuestro poder, pero pronto se lo mostraremos a toda la región. Ella se rió entre dientes. Que esto te sirva de lección, nunca más te metas con el equipo Rocket. Ash gruñó cuando sintió una mano agarrarlo por su hombro lesionado, enviando otra avalancha de dolor a través de su cuerpo. Quería gritar y quería llorar, pero se negó a darle la satisfacción a su enemigo. Cayó al suelo con un ruido sordo. Su mente se apresuró a buscar una salida a la situación y una manera de darle la vuelta a su enemigo. ¿Qué haría Lanza? ¿Qué haría su padre? ¿Qué haría Haruko? Roserade, deja una pequeña sorpresa para que la liga la encuentre cuando regresen. Creo que captarán el mensaje. La mujer se burló. Ash sintió un nudo en su garganta. ¿Qué diablos estaba planeando? Un leve crujido resonó por la habitación. No podía identificar qué era para su vida. Contuvo la respiración esperando que cayera el otro zapato. Si tan solo hubiera sido un zapato. Ash hizo una mueca. Algo frío y metálico rozó su piel. ¿Quizás un trozo de metal? Su mente apenas tuvo un momento para registrar lo que era antes de que un peso aplastante lo inmovilizara contra el suelo y triturara sus huesos hasta convertirlos en polvo contra el suelo de mármol. Un dolor agonizante que superó el dolor de la herida de su hombro y el dolor del veneno que corría por sus venas recorrió cada centímetro de su cuerpo. Sin embargo, el dolor no fue nada comparado con la impotencia que sintió en su corazón cuando escuchó pasos alejándose de él. La mujer se estaba escapando. Oyó que los pasos se detenían. Qué irónico, un monumento a un gran protector será tu desaparición. Ella comentó. Los pasos comenzaron a alejarse cada vez más. Ash se retorció débilmente en un intento desesperado por liberarse del peso aplastante del metal que lo aplastaba contra el suelo. Lo único que pudo reunir fueron espasmos débiles. El veneno que fluía por su cuerpo había minado todas sus fuerzas. Combinado con el dolor de sus heridas y el metal raspando su carne, Ash sabía que luchar era inútil. Su mente se volvió más y más confusa. Luchó contra el cansancio y trató desesperadamente de idear un plan de escape. Se hizo varias preguntas familiares. ¿Qué haría Lanza? ¿Qué haría Haruko? ¿Qué habría hecho su padre? Otro peso, otro dolor mucho más agonizante que cualquiera que hubiera experimentado jamás cayó sobre él. Él no era ninguna de esas personas y ni siquiera estaba cerca de alcanzar su estatus. No fue un campeón en la cima de su poder, no fue una leyenda de la que se habló durante generaciones y no fue un soldado heroico que cumplía con su deber para su región.
Ni siquiera era un prodigio cuyos Pokémon eran temibles por su puro poder, un genio táctico cuyo equipo podía adaptar los campos de batalla a su voluntad y control, o un entrenador con años avanzados de aprendizaje en su haber. Era solo un niño y, además, estaba aterrorizado. Solo era Ash Ketchum, un novato de Pueblo Paleta que perseguía una meta que parecía demasiado grande para manejar. Y sin embargo, con su impotencia burlándose de él, aceptó ese título y aceptó quién era. Significaba que tenía más tiempo para prepararse, más tiempo para entrenar y más tiempo para convertirse en el entrenador que quería ser. Podría no haber sido ninguno de ellos ahora, pero si Bibi